eh, estos datos pueden ser acomodados o ordenados, ¿no? Como decía el profesor Pierre Müller, el profesor francés, en un libro de política en francés, esto genera un constructo político a partir de los datos que ordenan bajo la visión del propio investigador. Y eso se convertiría finalmente, ¿no?, en una especie de creencia a partir del propio investigador o politólogo. Y eso tiene consecuencias en lo que hoy en día es la gestión pública y las políticas públicas, ¿no? Pasquino, en su libro Nueva Ciencia Política, nos avisa, ¿no? Nos alerta, nos dice, ¿no?, que hay una cierta octubre, Pasquino, ingenuidad en los cultores de las políticas públicas, ¿no?, que cae en este tipo, ¿no?, digamos, de, ¿cómo llamarlo?, de ideologización de la ciencia política, ¿no? Porque la política pública se preocupa más por cómo se gobierna, dice Pasquino, pero no se preocupa por quién gobierna. ¿Quién gobierna? Por eso que en nuestro país viene aconteciendo eso, ¿no? Es decir, no nos preocupamos por los hilos o por los hilos de quienes mueven el poder, no hay estudios sobre eso, desde que escribió Carlos Malpica, el libro, ¿no?, Los dueños del Perú, con la muerte última de Durán, Francisco Durán, el libro Los 12 Apóstoles, ya no existe ciencia política o libros o investigaciones en ese sentido, que estudien los hilos del poder o los nervios del poder, ¿no?, que es el enfoque politológico que justamente habla el doctor Cantero, ¿no? O sea, una ciencia política bajo un enfoque politológico del poder. Entonces, esos tipos de investigaciones no hay. Yo por eso invito a los estudiantes a hacer ese tipo de investigaciones, estudiar los nervios del poder para poder comprender nuestro país, ¿no?, y poder comprender nuestra forma de gobierno. La otra reflexión que quiero hacer también es respecto a que la ciencia política, y esto lo hemos aprendido con nuestro maestro, Manuel Quesada, la ciencia política tiene una finalidad. Una de las áreas, ¿no?, es desmitificar los mitos políticos, ¿verdad? La ciencia política nos permite desmitificar los mitos políticos. Que no es fácil, ¿no? Porque, como decía Albrecht, es más fácil dividir un átomo que sacar una creencia, ¿no?, de la mente de una persona, ¿no? Pero la labor de la ciencia política es desmitificar los mitos políticos. Y acá viene la reflexión. Si esa es la labor de la ciencia política, ¿por qué todavía, no será tan atrevido solamente para provocar a los estudiantes de debate, por qué todavía se sigue enseñando la ciencia política con muchos mitos? Y en las aulas se enseñan mitos. Por ejemplo, este mito muy antiguo del profesor García Pelayo, profesor español, el mito de la neutralidad del Estado, ¿no? Cuando se enseña la gestión pública o alguna otra temática, se parte de que el Estado es neutral. Y eso dice García Pelayo, que eso es un mito político, porque el Estado no es neutral. Claro, el Estado europeo quizás llegó a un equilibrio, porque después de 2 guerras mundiales apareció la OIT entre guerras y generó un equilibrio entre la capital del trabajo y el Estado y generó un equilibrio estatal. Pero en América Latina, donde el capital del trabajo no ha tenido ningún acuerdo, una mesa donde se han puesto de acuerdo, el Estado no es neutral. No es neutral, pero se sigue enseñando como si el Estado fuese neutral. Entonces, ¿dónde queda el rol? Entonces, la ciencia política cayó en este mito y sigue enseñando y criticando este mito. Otro mito, por ejemplo, es el mito que sigue enseñando que el pueblo no sabe votar. Más aún, con la elección de Pedro Castillo, pude escuchar a muchos decir que el pueblo no sabe votar. Y este es otro mito que está relacionado con que el pueblo no sabe gobernarse o el pueblo no conoce la democracia. Es un mito que viene desde el mundo de los atenienses, ¿no? Enseñada en este mito de Prometeo, que le quita la sabiduría a Zeus, recordan ustedes, se lo da al pueblo, ¿no? Y Prometeo le enseña al pueblo, le enseña todas las artes, ¿verdad? Prometeo al pueblo las artes, el arte de la cultura, la alegría, todas las artes. Pero hay un arte que no le entrega Prometeo al pueblo, ¿cuál es ese arte? El arte de la política. Y desde esa época se cree que el pueblo no sabe gobernar, por eso Aristóteles, Platón, hablaban de la ciencia regia, ¿no? La ciencia política como ciencia regia, la ciencia de aquellos que no son del pueblo, ¿no? Entonces, esa es otra segunda reflexión. Una última reflexión
que tiene que ver con la contrapartida de la ideología. Es decir, aquellos politólogos, estudiantes que creen en las ideologías, todavía creemos algunos en ideología, puede generar liberación, pero la contrapartida de aquellos que no creen en las ideologías se llama más por el realismo político, ¿no? Que es la contraparte de la ideología, la política real, ¿no? El realismo político. Este realismo político, que también es una forma de creencia, finalmente, una forma de creencia, dice el libro que acabo de leer, justamente a propósito del comentario, el realismo político, el que Pablo Portinaro, justamente la contrapartida. Pero el realismo político, como dice este autor, no es otra cosa que los elementos compuestos de leyes naturales, principio de necesidad, principio de causalidad y el factor humano. ¿No? O sea, estos tres elementos componen el realismo político para entender la dinámica política. Principio de necesidad o ley de la necesidad, ley de la causalidad que está en la naturaleza y el factor humano. Esos tres elementos componen la realidad. Solo entendiendo estos tres elementos, el ser humano, el hombre, la mujer, han navegado en estos tres elementos, es lo que genera esa dinámica política de entender. Es decir, como patrones de conductas donde el ser humano tiene que navegar dejándose llevar por estas leyes de la naturaleza. Que hoy en día está en cuestionamiento después de la crisis de los grandes relatos, ¿no? Como el determinismo histórico, el marxismo, pero que el realismo político lo reivindica. Pero acá viene mi reflexión, ¿no? Estas ideologías actuales, ¿no? Que hoy día el doctor muy bien lo señala y lo resume con una claridad y una facilidad de entendimiento, ¿no? El ecologismo, el feminismo, la ideología de género, que son las ideologías del momento, ¿no? En esa lógica de la doble cara de Jano, es decir, ¿son ideologías que nos liberan o son ideologías en la actualidad que nos someten, que nos dominan? ¿Cómo se pueden entender esas ideologías actuales? Entonces, voy a hacer la reflexión respecto a este realismo, ¿no? Porque vamos desde el realismo político de la realidad, es decir, estamos sujetos a estos patrones de conducta, leyes de la naturaleza, la causalidad. Entonces, nos dejamos llevar por esas leyes, o es que la ideología justifica estos comportamientos que son propios del realismo político. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en una investigación, que de verdad es Terra, ¿no? Es una investigación que salió el año pasado en el National Geographic, un investigador que se llama Universo 25, no sé si lo han visto algunos. Y esta investigación es muy interesante cuando lo trasladamos a la ciencia social, lo que queremos hacer es las comparaciones, porque en esta investigación que hace este profesor de la Universidad de Wisconsin, Virginia, perdón, lo que busca es el comportamiento poblacional, ¿no? Y lo interesante que encuentra, además aterrador que encuentra, cuando los pericóticos van creciendo, va aumentando, el comportamiento del patrón de conducta de la población para autorregularse cuando llega a un nivel, los varoncitos, los patrones machos, comienzan a acicalarse, y comienzan a feminarse, ¿no? Y las ratoncitas hembra, ¿no? Ya no quieren reproducirse, ya no quieren tener hijos, y se alejan del macho. Y esta investigación, digamos, fue dejada de lado, pero hoy en día coinciden con estos tipos de comportamientos poblacionales de las investigaciones. Ahí viene la reflexión. Cuando las nuevas generaciones optan por una libertad sexual de género, porque esta investigación nos dice que el comportamiento poblacional tiene patrones de conducta, opciones de libertad, es decir, las nuevas generaciones la ideología solamente justifica ese patrón de conducta del cual tú no puedes escapar a ese principio de necesidad y causalidad. Por ejemplo, a esa reflexión de llegar. Entonces, ¿lo es libre? De verdad,
porque esa problemática de las nuevas tecnologías no estuvo en la historia universal. Un libro del pobre francés que analiza este tema, estudia la dominación, y nos cuenta en este libro, en 1600, un poco antes de la Revolución Francesa, enseñaba cómo los reyes y los sátrapas del mundo antiguo dominaban a las poblaciones, como dice una ideología, dominaban justamente con la sexualidad excesiva. Y esto es algo muy importante. Ciertamente, el desarrollo cualquiera que desee saber un poco más sobre ese tema, algo que sí quisiera
ejemplo, no nos podemos dejar de lado que todo esto está ligado a factores de tipo estructural, ¿no? También a factores de tipo cultural, a factores básicamente ligados a a lo social, ¿no? Porque nosotros somos seres sociales y que nos desarrollamos en pequeños grupos, ¿no? Y eso también es importante, pero también hay un factor, y ahí es donde creo que va impregnado, y juntamente con lo que acabo de comentar, ¿no? El tema de ideología nos parece bastante bien, que tiene que ver con eso que son los procesos psíquicos que tenemos nosotros los seres humanos. Y ahí no solamente estamos hablando de estos procesos de sinapsis que biológicamente vamos a desarrollar, ¿no? Y definitivamente es algo que a nosotros nos interesa porque es la razón de ser de nuestra esencia de ser humano, ¿no? La razón, la racionalidad y todo ello. Pero no solamente eso, porque también entramos al campo de los sentimientos, de las emociones. Y eso también modula o modera o moldea nuestras conductas, ¿no? O el comportamiento asociado de manera específica al ser humano. Entonces aquí yo comienzo a determinar, ¿no? Una variable importante también en este análisis, incluso, ¿no? Como bien lo comentaban nuestros colegas también inicialmente, ¿qué tan importante resulta ser la ideología que en este caso nosotros podamos tener y concebir? No solamente en la ciudadanía, sino también, por ejemplo, ¿no? Nosotros también como seres, en este caso, ligados a ciertas perspectivas académicas, ¿no? Sobre todo en las ciencias sociales y ciencias políticas. Porque todo lo moldea, ¿no? Entonces, yo particularmente ahorita incido en esa pista investigativa, ¿no? Y yo ya lo lanzo a la cancha como lo estaba escuchando aquí con mis colegas, ¿no? Hay que comenzar a ver ello también, porque las ideologías hoy en día importan, ¿no? Por ahí escuché en algún momento el fin de las ideologías. Yo particularmente creo que estoy bastante y concuerdo completamente con lo que comenta nuestro querido profesor Miro Quesada en su texto de que, bueno, la política hoy en día se ha desintelectualizado, ¿no? Pero eso no quiere decir, en este caso, que las ideologías han dejado de tener influencia. Hoy los partidos políticos, por ejemplo, en este caso, sobre todo los partidos políticos, han hecho de la política algo más pragmático, ¿no? En el sentido de la toma de decisiones, de la organización y básicamente para la búsqueda del voto. Genial, perfecto. Pero, ¿y el componente ideológico? ¿Dónde lo dejamos, no? Y esto es algo bien interesante, porque hoy en día, y justamente lo decía en aulas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el componente ideológico hoy en día se ha convertido y tiene un carácter más instrumental, ¿no? En el sentido de que hoy, sobre todo, dependiendo de cómo se acomode mi discurso, esta ideología a mí me sirve para poder desarrollar agendas que en este caso nos permitan pues tener, ¿no? Un asidero en cierto sector de la población, que eventualmente a la luz de lo que yo propongo, desarrollo y asumo también esas agendas, ¿no? Yo puedo realmente tener un espacio, ¿no? En ese caso de aceptación, también como propuesta política, en ese sentido. Entonces, yo creo que eventualmente, ¿no? Las ideologías hoy en día, ¿no? Tienen ese poder y particularmente es algo muy importante, ¿no? Algo también que también me parece súper importante y que dejo un poco ya a la reflexión, quizás, ¿no? Dentro de este momento de intelectualidad, ¿no? Porque estamos aquí desarrollando justamente eso y de academia, ¿no? Es cuán diferentes son esos análisis que se han hecho de manera tradicional de las ideologías frente a lo que hoy día vivimos en el campo ideológico. No nos olvidemos de ello. Miren, hace poco, ¿no? Y mucho de esto es bien interesante porque ahí está como que esta visualización de que justamente América Latina y América en realidad, ¿no? Completa está tornándose hacia estos nuevos conservadurismos. Por ejemplo, yo con mis estudiantes en algunos cursos, por ejemplo, de metodología, vengo desarrollando teorías respecto a la construcción de las nuevas derechas y todo esto, ¿no? Es que de eso deviene un poco también entender valores, creencias, percepciones, ¿no? Y también en ese caso valoraciones, ¿no? Percepciones de lo que eventualmente vamos a desarrollar en este caso y que influyen de manera significativa, ¿no? Eso que vamos a determinar también como pensamiento. No nos olvidemos que las ideologías tienen que ver con ello. Y eso determina el profesor Miro Quesada. Es una tergiversación, pero es una tergiversación, no una tergiversación ligada a una cuestión idílica, ¿no? Sino tiene que ser
muy espiritual, que por ejemplo puede tener las religiones, confesionalidades, él lo determina bastante bien. Las ideologías son cuestiones muy terrenales, ¿no? Y esto definitivamente es algo muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos con las ideologías es tener una aproximación de mundo, pero también esa aproximación de mundo va a tener que determinarse a la luz de mis propios, ¿no?, aspectos como individuo, pero también como sociedad y como estructura, me van a ir alimentando. Y yo creo que con esto quisiera eventualmente terminar esta reflexión, ¿no? Y que me parece súper importante también en ese sentido, ¿no? Que tiene que ver con eso, cómo nosotros vemos la realidad. Nosotros y quienes nos dedicamos a la investigación entendemos bastante bien que dentro de los campos metodológicos hay una perspectiva tanto más objetiva del desarrollo de la realidad, sino también como subjetiva. Y cuando nos acercamos a ello, creo que la pregunta que también trae un poco de madura es ¿qué es la realidad? Y nos acercamos a un campo que no solamente está ligado ya a la ciencia política en sí misma, ¿no?, y que tiene su propio paradigma, sino también, ¿no?, a un campo más profundo dentro de lo que va a ser la lingüística, en ese sentido, y la construcción de dicha realidad. Por eso, particularmente, creo que la ideología hoy día es más visible, ¿no? Estos mitos, como lo comentaba mi colega, las creencias, hoy en día forman plataformas de movilización de colectivos, de movimientos sociales, incluso hoy en día también, ¿no?, de una serie de aspectos que van movilizando a los actores, no solamente de manera individual, sino también de manera colectiva. Y no nos sorprendamos, ¿no?, en este caso, de todas las posibilidades que en este punto van a abarcar como agendas en este próximo proceso electoral 2026 los partidos políticos. Entonces, por eso yo les comentaba que quizás estemos frente a una mirada de la ideología desde mi campo de disciplina, definitivamente en el comportamiento de la comunicación y del marketing también, y la opinión, porque ahí es donde nosotros mapeamos esto en datos duros, ¿no?, de que definitivamente la ideología es un acicate o es una variable, en este caso, sobre todo, que nosotros no debemos dejar de tener en consideración para la construcción de esto que vamos a llamar también la opinión pública. Muchas gracias. Gracias a nuestra profesora María Melgar, también politóloga de nuestra casa de estudios, por estas reflexiones en el ámbito de su especialidad. A continuación vamos a invitar a la profesora Jacqueline Minaya para que pueda proporcionar comentarios a la obra del doctor Miro Quesada. Adelante, por favor. Creo que ya buenas tardes con todos, con todas. Siempre es un gusto, un placer y un honor estar en este tipo de debates, de presentaciones, de trabajos que han tenido su esfuerzo, como por supuesto lo ha hecho el profesor Quesada. Y bien se ha dicho que el trabajo de escribir sencillo sobre aspectos tan complejos como la política es algo no solamente admirable, sino como una responsabilidad a tomar en cuenta y continuar. Muchas gracias y felicito cada obra que se hace pensando en la problematización de las ideas. Creo que eso es un aporte el día de hoy que estamos saludando. Además, en el marco del CODICIP, también agradecemos a la mesa de honor que nos antecedió y por supuesto y siempre a los estudiantes, porque es a ellos a quienes nos debemos principalmente la actividad académica. Y hablando de actividad académica, agradezco mucho la invitación para poder referir algunos puntos respecto de este libro que precisamente habla de ideologías políticas y actuales. En efecto, una de las cuestiones que me gustaría resaltar es el contexto en el cual el profesor Miro Quesada dedicó o pensó en estas páginas que tenemos en la obra, ¿no? Y es el contexto electoral. Creo que el contexto electoral en el cual se realizó este conjunto de análisis y reflexiones es no inocente en el sentido